quiero seguir adelante con lo que hemos estado haciendo, con un tema que es de tener las herramientas necesarias que la Biblia nos da para poder nosotros entonces vivir un 2016 diferente. Quiero que por favor todos tengan una mentalidad lista hoy de poder buscar las escrituras, escudriñarlas, porque son muchas las que vamos a ver hoy, pero lo bueno es que todas están en el libro de Job. El libro de Job, para empezar todo, familia, quiero que entendamos, es un libro muy profundo. Muy profundo y muy complejo. Es decir, que también no se puede hacer una explicación del libro de Job en blanco y negro. Dicen los estudiosos de la Biblia, los eruditas, que el libro de Job es uno de los libros más antiguos y con un tema y una cultura de antigüedad que, por ejemplo, hoy no se enseña tanto. Más sin embargo, muchas de las teologías o maneras de pensar bíblicas que tenemos hoy en día las hemos fundado o establecidas por lo que leemos en el libro de Job. Para los que todavía no lo han leído, se los recomiendo. Es un libro muy largo, con más de 30 capítulos, pero les garantizo que es un libro que les va a dar mucha vista a lo que es cómo trabaja Dios y cómo no trabaja Dios. Y nos damos cuenta entonces que para leer tipos de libros así como estos, necesitamos abordar el asunto con mucha inteligencia y con mucha guianza teológica y mentalidad bíblica correcta, porque si uno no sabe, yo no pretendo decir que el libro de la Biblia es un libro simple, aunque muchas veces decimos así para que pues nos salga muy bien. Y antes yo hasta decía por chiste, la Biblia es muy fácil, que necesitas un buen teólogo para confundirte. Pues la teología es un poco confundida, pero la Biblia en sí también tiene complejidad, no es confusa, pero es compleja. Dios te pide que tengas sabiduría, Dios te pide que tengas una mente abierta, Dios te pide que tengas algo más de que solamente leer las cosas para poder entenderlo correctamente Él, porque es un Dios complejo, grande, poderoso y majestuoso. Amén. Entonces, para empezar, yo quiero darles una anécdota. Me acuerdo cuando yo era prestamista para uno de los bancos aquí en Las Vegas. En ese tiempo se hacían mucho las hipotecas, en el 2005, y en ese tiempo andábamos haciendo mucho dinero. Rápido se refinanciaban las casas, rápido se vendían las casas, se necesitaban muchos préstamos financieros en ese tiempo. Entonces me acuerdo que una vez me mandaron a una clase, y esa clase nos enseñaban pues cómo no caer en fraude, cómo no hacer fraude. Y para no caer en fraude, a cada uno de los estudiantes nos daban un libro de un manual que nos enseñaba cómo se hace el fraude para no hacerlo. ¿Qué creen que pasó entonces? Ahí están todas las explicaciones y todas las experiencias y todas las maneras de cómo hacer fraude para que no lo hagas. Entonces, como ustedes ya se saben la historia, todos los prestamistas empezaron a hacer prácticamente lo que no deberían de haber hecho y nos metimos en un problema grandísimo. Estaban dándole casas a gente que no las podían tener, hacían tipos de financiamientos que no valían la pena y pues hizo mucho desastre. ¿Por qué? Porque el ser humano vio que algo estaba escrito que decía cómo no hacer las cosas y tomó eso como las instrucciones. Escúchame, cuando tomas lo que no debes de hacer, cuando tomas advertencias como instrucciones, vas a destruir tu vida. Lo voy a decir una vez más, cuando tomas advertencias como instrucciones, es una manera de cómo destruir tu vida. Entonces el libro de Job, muchos sabemos que se trata de un hombre que era un hombre rico, un hombre que la Biblia dice también que era un hombre justo y que él tenía mucho y lo perdió todo, y Dios viene y le regresa todo lo que tiene. Pero de aquí sacamos muchas mentalidades y muchas teologías. Y la semana pasada hablamos de ¿quién? De ángeles y cómo trabajan los ángeles y para qué son los ángeles. Y también, si vamos a tener una mentalidad bíblica completa, es necesario que hablemos del otro lado también, de los demonios y qué son los demonios y cómo trabajan los demonios. Y para empezar, quería hablar primeramente de Satanás. ¿Y cuál es el primer atributo que el cristiano debe conocer de Satanás? Yo hasta sentí una aura de miedo en cuanto dije el nombre. Lo primero que tú tienes que entender de Satanás como cristiano es que está derrotado. Lo primero que tienes que entender de Satanás como un cristiano es que está debajo de tus pies. Lo primero que debes de entender como cristiano es que Satanás no tiene poder sobre ti más que el que le das.
que la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier ataque del enemigo, que el amor y la convicción que Dios nos ha dado es mucho más poderoso, mucho más fuerte que cualquier ataque del enemigo, que cualquier opresión que tengamos. Y el nombre del Señor Jesús es poderoso y es grande, y cualquier demonio debe de doblar rodilla, y es lo que tienes que entender. Entonces, ya sabiendo que estamos estableciendo eso, quiero entrar a este tema hablando de Satanás, no para entrarles miedo, no para que les dé miedo, no para que tengamos nosotros una mentalidad incorrecta sobre lo que es el diablo, sino que sepamos cómo trabaja Satanás y cómo entonces Satanás ha trabajado, y cómo hasta la fecha nosotros creemos cosas que la Biblia dice, pero las creemos en una manera torcida, en una manera perversa. Entonces no podemos entrar sinceramente a la comunión que Dios quiere que tengamos, porque cuando no entiendes bien la Biblia, la vas a aplicar a tu vida incorrectamente y no vas a poder ser eficiente como Dios quiere que tú seas. Me acuerdo una vez que yo fui a un funeral. Yo he hecho muchos funerales, pero esta vez yo no dirigí el servicio del funeral. Estaba uno de los jóvenes que viene a la iglesia en el servicio de inglés. Su niño de creo que 8 meses nació muerto. Y me acuerdo que fuimos a un funeral, y uno de los ministros que estaba hablando dijo la frase que todos nos sabemos: Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Dijo el pastor ese: Dios nos dio un niño, y Él decidió en su infinita soberanía y en su infinita omnisciencia, es decir, que Dios tiene atributos que sabe todo. Él decidió en quitarnos ese niño. Y yo estaba sentado allí, y cuando Él dijo eso, sinceramente no entró bien a mi espíritu. Usualmente cuando uno es cristiano y está cerca a Dios, Dios pone en ti un poder de discernimiento, y cuando escuchas algo que no es correcto, algo se turba dentro de ti y no tienes paz interna. Entonces yo estuve diciéndole: Dios, ¿tú quitaste ese niño? Y dijo: vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí Job es lo que dijo eso. Si tenemos nuestras Biblias, abrémoslas a Job. Vamos a estar en el puro libro de Job hoy, puro libro de Job. Versículo 1, capítulo 20 al 21, aquí lo pusimos en la pantalla para los que no trajeron Biblia. Dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. En esos tiempos en el Medio Oriente era típico que cuando estabas deprimido o estabas bien angustiado, te rompías la ropa como una expresión de completo enojo, completa angustia, completo dolor. Hasta la fecha tal vez lo hacemos. Yo me acuerdo que había tiempos en mi vida que yo me desesperaba tanto por problemas que tenía, y hasta la fecha cuando estaba en mi cuarto orando, gritando, llamando al Señor por los problemas que he tenido, y hasta con desesperación te rompes la camisa porque estás bien destruido. Es lo que estaba haciendo Job en este tiempo, porque aquí es en el contexto en cuando llega Satanás y le quita todo, hasta sus niños, hasta sus hijos se mueren. Imagínate tú qué reacción tuvieras si tus hijos se murieran y tu casa se quemara y todos tu ganado se muriera, y todo lo que tienes, todo lo que tienes, todas tus propiedades son robadas, como dice la palabra de Dios. Y tomen en cuenta que no va a estar hablando completamente de cada detalle, porque hay muchísimos detalles en este libro de Job. Dice la palabra de Dios otra vez: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Qué dramático, ¿no? Incluso los estudiosos de la Biblia, eruditas, dicen que este libro lo consideran como un poema épico. Y los poemas épicos tienen un prólogo que nos indica cómo entonces saber lo que está pasando. Y aquí estamos viendo lo que está haciendo Job. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Eso también era una indicación de completa depresión, de rasurarse la cabeza. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para que entendamos aquí esto es lo que se dice en inglés un soliloquio, como lo que escribía Shakespeare, como era como una novela, y que un personaje dice algo. Ahora, que un personaje diga algo y que esté escrito en la Biblia, significa que está verídicamente escrito. Pero escúchame, todo lo que está en la Biblia está verídicamente escrito, pero no todo lo que está en la Biblia es verídico. ¿Me va a entender? Si yo voy a la corte, hoy día en la corte tienen una persona que se llama en inglés stenographer, en español no sé cómo se llame, pero esa persona está contratada para sentarse en una esquina y está grabando absolutamente todo lo que se dice.
Entonces, si está, por ejemplo, el juez y están las dos personas que se están demandando y el defendiente dice una cosa que ni al caso. Dice, los perros son color púrpura con manos amarillas. ¿Qué es el trabajo del estenografador? De simplemente grabar todo lo que se dijo. Y luego le dice el juez, estás loco, no sé, no digas cosas que no se deben de hacer. Y él va a poner también eso. Entonces, si alguien lo lee y va a decir, los perros son púrpura con manos amarillas, patas amarillas, no es que es verdad lo que dijo esa persona, pero verdaderamente está escrito. O sea, se escribió porque sinceramente pasó, pero no es la verdad. La verdad la habla Dios. Y Dios nos deja que leamos aquí completamente todo el panorama de lo que dice Satanás, de lo que dice Job, de lo que dice Dios, de lo que dicen los amigos de Job, para que entendamos nosotros qué no hacer en nuestros tiempos de depresión, para que entendamos nosotros qué no hacer en nuestros tiempos de dificultad. ¿Estamos aprendiendo un poco? Amén. Job 1:7, si nos vamos un poquito para atrás, dice, el Señor le preguntó a Satanás, pongan cuidado aquí, que aquí estamos entonces en otra escena, en cuando los hijos de Dios levantan y llevan a Satanás al cielo. Satanás no abre la boca hasta que le dan permiso, primeramente, para que nosotros veamos la foto, veamos la imagen de que Satanás está completamente derrotado. Él no puede ni siquiera hablar en la presencia de Dios, a menos de que le pida algo a Dios. ¿Y a poco Dios no sabe esto? No, Dios lo sabe todo porque es omnisciente, pero simplemente deja que todo esto pase para que se pueda grabar y nosotros podamos entonces agarrar revelación de cómo son las cosas leyendo la Biblia. Dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Repito, él sabía, pero lo hace para que aprendamos nosotros. Satanás le contestó al Señor, porque no puede hablar a menos de que le den permiso. He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. ¿Dónde está Satanás hoy en día? No está en el infierno, como todos pensamos que está. Y hasta a veces dicen los pastores, Satanás, yo te envío al infierno donde viniste. El infierno es un lugar que está preparado para Satanás y sus ángeles, que al final de todo lo que pase, entonces va a ir. Pero por lo pronto Satanás está en el mundo, para allá y para acá, viendo a ver qué va a destruir. Entonces eso te hace pensar y te dice que te pongas a pensar que lo malo, la calamidad, la tragedia que pasa en tu vida, no es que Dios me lo quitó. Tenemos una mentalidad a veces que Dios es un totalitario, que todo lo que pasa, y además decimos eso, Dios tiene todo en control. Pues tiene todo en control, pero nos ha dado control a nosotros. Y nosotros teniendo control, a veces dejamos que Satanás entre y destruya nuestras vidas. Mi hermano está pasando por una cosa muy grave en su vida, que la pasa por sus propias decisiones. No es como que Dios le dijo, sí, haz esto. Todo lo que tú has pasado, que te ha dolido, ¿a poco Dios te dice, sí, mira, haz esto malo, mijo, ándale, va adelante? Y es como eres un títere que levantas las manos cuando Dios te las levanta, y vas y haces un pecado porque Dios te envía a hacer un pecado. Pues si Dios está todo en control, así pensamos nosotros, eso es erróneo, incorrecto y puramente satánico. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Job 1:9-11, dice, Satanás le respondió al Señor, sí, porque antes de eso Dios le dice que Jesús, que es Dios, obviamente, le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no tiene absolutamente nada? Entonces aquí Dios nos está enseñando que esta cosa no se trataba tanto de Job, sino como el carácter de Dios, y como Dios escogió a Job, confiando en Job, sabiendo qué tenía Job en su corazón, para que entonces Dios pudiera enseñar a Satanás que no son las cosas como él pensaba. Mi pregunta para ti es, ¿puede Dios confiar en ti? Todos decimos, ¿puedes confiar en Dios? Es una cosa, pero que Dios pueda confiar en ti. Dios puede, por ejemplo, si Satanás viene a burlarse de ti y Satanás dice, a ver, éntrale a ver para ver lo que te pasa, pásale, ¿puede Dios confiar en ti? Unos decimos, no, hombre, a mí que Dios no me ponga. No, pero es una gran cosa que Dios confíe en nosotros, que enseñemos carácter nosotros y que tengamos entonces la mano el ojo de Dios sobre nosotros, y que Él sepa que somos lo que somos, y no importando lo que pase, hacemos lo que es correcto. Aquí esto nos da una gran virtud para Job, sabiendo que Dios mismo fue el que se lo entregó, lo invitó. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temerte a Dios. Mira nomás lo que dice Satanás. ¿Cómo piensa Satanás?
Si yo te pregunto a ti, ¿por qué adoras a Dios? Usualmente siempre decimos, tengo muchas maneras por qué amar a Dios, como las que dice Satanás. Mira lo que dice la Biblia. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Entonces, si nosotros decimos, Señor, yo te levanto tu nombre y te exalto porque me has hecho un rico. Te levanto y te exalto porque tú me has protegido. Te levanto. O sea, son virtuosas, buenas cosas alabar a Dios por lo bueno que es. Pero escúchame, a Dios no se le alaba porque es bueno contigo, o porque te da de comer, o porque a Dios se le alaba porque es Dios y punto. Hay una canción en inglés que la traducieron en español que dice, por quién eres tú te doy la gloria, por quién eres tú te doy mi amor, no por lo que haces sino por lo que eres. Jehová Rafa, eres mi Dios, mi sanador. Jehová Jireh, es muy bonita canción. Creo que es una de las únicas alabanzas que cantamos que es bíblica. Seguimos adelante aquí entonces, versículo 11. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldicirá en tu propia cara. Entonces aquí Satanás le está diciendo a Dios, sí, pues lo tienes muy a gusto, por eso te quiere tanto, quítale todo y vas a ver cómo te maldice. Quiero que veamos lo torcido que es Satanás aquí, que estaba queriendo meterle una recia a Dios, diciéndole a Dios, haz tú mi trabajo para que sigan más confusa la gente. Entonces Dios dice, yo doy, y Job dice, yo doy y yo quito, Nel pastel, yo no hago eso, hazlo tú. Dice aquí versículo 12, muy bien, pues puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Punto aquí. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que Dios me está probando? Pero ¿qué dice la Biblia? Más bien el que te está probando es Satanás. Entonces yo sé que a veces Dios nos prueba, pero no en esta cosa cuando te está quitando, Satanás te está probando para ver si vas a poder entonces doblar, si te vas a agüitar, si vas a entonces maldecir el nombre de Dios. Cuando estés pasando por calamidades y tragedias y cosas malas, pruébale a Satanás que aunque te quiten todo, tú sigues alabando a Dios. Dice aquí, sí, pero muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Énfasis en esa última parte. Para que Satanás pudiera ir y quitarle todo y destruirle su vida, tenía que salir de la presencia del Señor. Entonces Dios no le quitó absolutamente nada a Job. El propósito de Dios para Job es de ser un padre proveedor. El propósito de Satanás era ser una persona que fuera de la presencia de Dios fue y mató, hurtó y destruyó en la vida de Job. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos esa cosa incorrecta y empezamos a decir, no, pues Dios me está quitando esto, Dios me está probando, Dios me quitó esto, Dios me está castigando, Dios me está haciendo esto, cuando la Biblia nos indica claramente aquí en el libro de Job que Dios no hace nada de eso? Pero pervertimos la palabra por antigüedad, por religiosidad, por tradición, y creemos nosotros lo que dijo mi abuelita, lo que dijo el Vaticano, lo que dijo Walter Mercado, lo que dijo la bruja del 66, pero nunca vemos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero esta noche Dios me envió para aclarar tanto esas cosas. Amén. Dice aquí entonces, sus amigos de Job tenían la misma teología que Satanás tenía. En Job 4:7, mira lo que le dice, detente a pensar, le dice un amigo. Estamos en el contexto de que sus amigos ven que está bien fregado, que robaron todo a Job, está bien destituido, tiene todo destruido, sus hijos se murieron. Y a veces lo más peor que puede pasarte en la vida es que llegan tus propios amigos a regártela más gacho. ¿Les puedo ser honesto a ustedes? Yo sé que me están grabando, pero pues así es la vida, vamos adelante. Yo he pasado por una tormenta en mi vida últimamente, como la mayoría de ustedes ya lo saben. Cuando mi esposa se fue de la casa, a mí me dolió mucho. Y al platicar con muchos cristianos, desafortunadamente yo vi que lo primero que me decían era, Freddy, no te preocupes, si te divorcias puedes seguir adelante y casarte otra vez. Cuando dije, ¿cómo me puedes decir eso si eso no es lo mejor que Dios quiere? ¿Quién va a poder pararse conmigo y creerle a Dios por restauración? ¿Quién va a poder pararse conmigo y pedirle a Dios que las cosas regresen a ser mejores que lo que eran antes? ¿Por qué siempre pensamos nomás en lo peor y hacemos nosotros nuestros planes con el peor que pasa? ¿Por qué? Porque no conocemos bien a Dios, nos hace falta fe
y creemos solamente lo peor. Aquí dicen los amigos de él: detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Vienen a darle más teología incorrecta. La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Tu experiencia te dice lo que es incorrecto. Dice la Biblia aquí: ¿cuándo los inocentes mueren? Pues siempre mueren los inocentes. ¿Cuántos niños no matan en México, en Juárez? ¿Cuántas mujeres no han violado en Juárez a diario? ¿Cuántos niños no se mueren de hambre, que nunca han hecho nada malo? Claro que los inocentes se mueren. ¿Por qué? Porque Satanás anda haciendo un desastre. Pero vemos cosas como estas y decimos: la Biblia dice que los inocentes no mueren. Entonces hacemos teologías que ni al caso. Estamos agarrando la palabra de los amigos de Job, que están igual de jodidos que Job, que están igual de jodidos que Satanás, y hacemos nuestras teologías incorrectas basadas en gente jodida. Pero no en lo que dice Dios. No se enojen porque dije eso. En México no está mal decir jodido, no se agüiten. Dice: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso es lo que echarán. Un solo soplo de Dios nos destruye y se desvalecen con una ráfaga su enojo. Brincamos a 42:7. Aquí en fin empieza a hablarse el Señor, como que ya se está cansando Dios de tanta falsedad. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo. ¿Por qué se enoja Dios con nosotros? ¿Porque pecamos? No, Dios se enoja con nosotros más que nunca cuando nosotros estamos derramando cosas falsas de Dios. Cuando estamos destruyendo la moralidad de la gente, destruyendo la esperanza de la gente con frases, teologías, doctrinas que tienen nada que ver con el carácter de Dios, pero tienen que ver con todo el carácter y toda la experiencia humana, y la gente se la cree. Aquí Dios le dice: estoy enojado contigo y tus dos amigos. ¿Por qué? Porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo el siervo Job. En el 9:17 seguimos adelante y me regreso a lo que decía: pues él me ataca. Mira aquí lo que dice Job: pues él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. ¿Qué tan fregados estamos si pensamos que nuestro Padre nos hiere sin motivo? ¿Saben qué es eso? Es un padre abusivo. Está clamando aquí Job que Jehová, el Dios de ternura, de amor, que murió por nosotros, nos ataca sin motivo. Es un padre que nos abusa. Que sea muy lejos de nosotros que lleguemos a ese punto, que pensemos que nuestro Padre, que tanto nos ama, es un padre abusivo. ¿Estamos aprendiendo un poquito? Yo sé que esto es profundo, vamos adelante. 9:22 al 24 dice: inocente, mira lo que sigue diciendo aquí: inocente o perverso, para Dios es lo mismo. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que es lo mismo? Eso es una mentalidad totalitariana que para Dios, o sea, de ahí viene el calvinismo, de ahí viene a todas las otras doctrinas que sinceramente no están basadas correctamente en la Biblia, que están basadas más bien en los pensamientos y filosofías humanas, que están prestadas por filosofías de Kant, de Nietzsche, de Kierkegaard, de otros filósofos que ni saben lo primero de la Biblia, que empiezan a pensar moralidades y empiezan a pensar cosas de esta manera y hacen sus propias doctrinas. Entonces los cristianos que en esos tiempos sacan de ahí algo, pero no es bíblico, y la Biblia es lo único que podemos nosotros entonces a basarnos para saber cómo es Dios. Mira más que dice aquí: por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Entonces sale la misma. Entonces ¿para qué nos portamos bien? Si la Biblia aquí está diciendo que no es, que para Dios es lo mismo. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Casi blasfemo es esto, ¿no? Que piensas de que Dios se ríe del inocente. Si yo, siendo todo un desgraciado, cuando se cae alguien y me río, hasta me da, no me voy a reír, porque se cayó en gallo y mejor voy y le ayudo. Y aunque me río de ellos, por lo menos tengo la decencia de ir y levantarlos. ¿Ya? Pero aquí, ¿cómo estamos nosotros entonces diciendo que Dios es peor de nosotros, que se ríe del inocente? Dice el 24: toda la tierra está en manos de los malvados,
y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es el que lo hace, entonces ¿quién? Entonces no sé ni qué rollo, pero estás asumiendo por lo que estás viendo de que Dios es así. Aquí Job estaba demostrando que su mentalidad y su vista de lo que era Dios era más satánico que bíblico. Satanás va con Dios y le dice todo lo que está pasando. Está hablando, o sea, si ves el diálogo entre Satanás y Dios y luego ves lo que dice Job, te vas dando cuenta que Job habla más como Satanás que como su propio Padre Celestial. Todas las cosas que dice son iguales. Job 10:3 dice: ¿qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas? Siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados. ¿Acaso sinceramente piensas que Dios ve con favor los planes de los malvados? Esto es completamente perverso. Pero como les digo, todo esto está en la Biblia. Si sacamos todo esto del contexto y hacemos doctrinas, cualquier persona ignorante puede ser manipulada de esa manera. ¿A poco no? La Biblia dice, hermanos, que Dios, miren la Biblia, ahí dice en 10:3, no lea ningún otro capítulo, nomás ese por favor. Porque mira, sinceramente, si sabes tracaleártela bien, puedes hacer la Biblia que diga cualquier cosa que tú quieras. Abre tu Biblia al libro de Mateo, donde se muere, donde se mata más bien Judas. Dice: Judas se colgó. Ahora vamos un capítulo adelante, en el capítulo 28, versículo 19, donde Jesús dice: vayan ustedes y hagan lo mismo. Vamos a todos colgarnos en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que nos colgamos. Nos reímos, pero esas cosas es lo que estamos viendo hoy en día en la iglesia. Obviamente les estoy dando yo una explicación y ilustración muy grave, pero eso no es lo mismo, que nosotros a veces torcemos la Biblia para que nosotros tengamos nuestra ganancia propia, o más bien unos ciertos disque pastores, ¿verdad? O disque líderes de religiones, y siguen destruyendo a la gente, y por eso estamos como estamos. Job 10:8 dice: tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. 16:9, Job 16:9, Dios me odia. Oh my goodness, aquí es cuando se pone gacho. Dice: Dios me odia. Dios me odia. ¿Qué estás fumando, Job? ¿Cómo que Dios te odia? Primero mira lo que pasa aquí. Todo chido, tiene hijos, tiene ganado, tiene milpas, tiene dinero, era el más rico de todo, de toda su ciudad. Pero nomás le quitan todo y Dios me odia. Pero la verdad les digo la neta, han visto veces en mi vida que yo también he pensado que Dios me odia. ¿A poco no? Ustedes también. Cuando te va de la tostada y te pones a decir: Dios me odia, ¿por qué me está pasando todo esto? Yo te vengo a decir, familia, que nunca dejes que eso salga de tu boca, porque es un gran insulto al Dios que dio su vida por ti. Es un gran insulto al Dios que te creó con perfección y dijo: hice un trabajo tan enorme y tan perfecto en esta persona, que si tratara de ser otra persona como él, no pudiera. Mejor ahí muere, o más bien ahí vive, y sigo con otra persona. Estás perfectamente hecho en la imagen de Dios. Dios te ama con todo que tú no puedes ni imaginarte. Pero cuando pasamos por calamidades y no entendemos sinceramente el corazón de Dios, dejamos que estas dudas entren en nuestro corazón y las hablamos con la boca, desafortunadamente. Dios me odia y me despedazan su enojo. Rechinan los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Versículo 21:15. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Yo también he dicho eso. Pues ¿para qué orar? ¿Ah? Todo sale la misma. ¿Para qué? Y esto Dios nos está enseñando, como nos enseñaron a nosotros los prestamistas, cómo no hacer las cosas. Dios nos está enseñando cómo no hacer las cosas. Aquí está la vida de Job. Dios no te enseña nomás qué hacer, pero Dios también te enseña qué no hacer, para tener una enseñanza y una instrucción completa. El problema hoy en día del evangelismo es que la iglesia escucha mensajes muy buenos, pero nunca recibimos instrucciones. Y es lo que nos falta, porque el pueblo perece por falta de sabiduría. Entonces yo puedo sacar eso de contexto también.
Familia, la Biblia dice que no debemos de orar. ¿Cómo así, pastor? Mira la Biblia. Job 21:15. ¿En qué nos beneficiaría orar? Estás gastando tu tiempo. Dame una ofrenda mejor. Amén. Job 24, versículo 12. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. Yo creo que aquí ya el Señor estaba hirviendo de que cómo lo ve su propio hijo Job. Y si su propio hijo Job lo ve de esa manera, ¿cómo crees que te ven los demás que no son cristianos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido versiones perversas de Dios? Que Dios nos quita porque Él es todo soberano, pero Dios es un Dios de orden y Él no quiebra su palabra, y Él es un Padre y dice que todas mis promesas son sí y amén, y que los dones de Dios son irreversibles, que si Dios te dio algo bueno no te lo va a quitar. Por eso hasta la fecha existe gente como Juan Gabriel, que Dios le dio el don de poder cantar bien bonito y Dios no se lo quitó, aunque Juan Gabriel le canta a otros vatos ¿verdad? De todos modos tiene el don, de todos modos tiene lo mismo. Todos tenemos dones que uno dice, pues Dios te los va a quitar, te los da. No, ahí los tienes todavía. De que tú no los cultives, tal vez es otro rollo, ¿verdad? Pero todo lo que Dios te da no te lo quita. Si alguien te lo quita, ese Satanás está destruyendo tu vida, pero solamente cuando lo deja. Y Dios usualmente nomás lo deja que pase eso por tu bien, porque vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Me ayudas a cerrar, Kevin, por favor? Aquí es donde habla Dios. Aquí es cuando va a entrar Dios y va a hacer unas preguntas para poder entonces aclarar todas estas estupideces que acaba de decir Job. Y son estupideces, y discúlpenme la palabra, pero porque no puedo encontrar ninguna mejor palabra. Sí puedo encontrar, pero no las puedo decir porque estoy en la iglesia. Es la mejor que puedo decir. Job 38:2. Pregunta al Señor Jesús, el Señor Jehová: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Wow. Llega Dios al escenario. Job está diciendo: Dios me odia, Dios nos quita todo, Dios no sirve a orar, y quién sabe qué, y que acá, y que fulano, y que mangano, y que mi vida no vale más, y quién sabe qué. Y llega el Señor y dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? No dije nada, dije más. ¿Quién es este? Quien pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes. Job 24 dice: tú preguntaste, ¿quién es este que dice Job aquí? En cuanto dice eso Jehová, Job reconoce y se arrepiente de todo lo que dijo. Dios no dejó que él se mirara avergonzado, y Dios le regresa su dignidad a Job. Dice Job: tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y he hablado de cosas sobre los que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Versículo 6: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Familia, unos de ustedes están aquí esta tarde y es necesario que tengas esa misma actitud, que digas: yo todo lo que dije antes, tal vez hasta otras personas se los dije en completamente ignorancia y no saben qué rollo, y me arrepiento y me siento hasta polvo por lo incorrecto que dije. Perdóname, Dios, por verte blasfemado tu nombre de esa manera. Perdóname, Dios, por verte hecho esto tan mal, pero prediqué a la gente cosas malas, por yo personalmente no conocerte como te debía haber conocido, por yo pensar cosas sin consultar la Biblia, sin consultarte a ti en oración, sin realmente conocerte. Te acusé, Padre Celestial, como un abusador en mi vida. Perdóname, Señor. Yo he hecho eso tanta y tanta vez otra vez, y les ruego a ustedes, familia, como hijos espirituales, que hagan lo mismo. En los capítulos 38 y 39 no tenemos tiempo, pero Dios le dice: levántate porque te voy a hablar como hombre. Levántate los pantalones, literalmente le dice: te voy a hablar como hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Cuando puse las estrellas con mi propio dedo, cuando puse el mar y hice que parara para que no se fuera a las tierras. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice a los animales? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el poder de las tormentas? ¿Dónde estabas tú cuando hice los otros planetas? ¿Dónde estabas tú cuando alineé las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Le dice. Y Job sigue temblando y no sabe ni qué rollo. ¿Dónde estabas tú cuando hice el universo? Entonces, si no estabas ahí, mejor cállate.
Lo mejor que podemos decir a veces, familia, que por qué nos pasan las cosas malas o por qué le pasó a otra persona, lo mejor que puedes decir es: no sé. Pero lo que sí sé es que hay un Dios que sí lo sabe, y nos inclinamos más a Él. Y que tal vez si no te da la respuesta hoy en día, va a haber un día donde estás con Él enfrente, de gloria, en la gloria, en la gloria, viéndolo a Él, y ahí nos va a revelar tal vez todo eso. En el capítulo 40 y 41 sigue adelante un poquito más y empieza a hablar del Leviatán y del Behemoth, que en esos tiempos tenemos otras escrituras que son extrabíblicas, que nos enseñan de lo que eso eran demonios, eran una manera de cómo entonces expresábamos cosas que estaban en la tierra, que no eran de parte de Dios, animales feos, feroces. Es decir, que hay fuerzas en la tierra que no son de Dios, no son pro Cristo, están hechas para destruirte. Y aún ahí Jehová dice: pero de todos modos, todos esos animales, todos esos demonios, todas esas fortalezas, me la Pérez Prado. Yo sigo siendo rey y soberano sobre ellos. Y mientras estés conmigo, mi mano de protección estará sobre ti y estará bien contigo. Entonces quiero que nosotros nos arrepintamos de tanto pensamiento incorrecto, de pensar que Dios nos quita esto, de que pensar que Dios nos hace sufrir, de que pensar que Dios nos hace pasar por dolores, para que entiendamos, para que aprendamos. Si yo, siendo todo un pecador, no pusiera a mi hija por dolor, para que aprendiera, ¿cuánto nuestro Padre Celestial no es así? Ahora, de que te disciplina, pero aún yo, siendo todo un pecador, cuando disciplino a mi hija, hay disciplina, y luego la levanto más, le doy sus nalgadas y ya para de llorar, y la abrazo más y la beso más y le digo que la quiero más y le compro nieves y Barbies y todo, y le digo: ya ves, mija, yo te puedo dar todo lo que tú quieras, nomás pórtate bien, no es necesario que te pegue. O sea, le digo cosas bien, no le pego para que aprenda. Voy a decir: mija, hoy vamos a aprender que es caliente, saque la mano por favor, póngala en la estufa, ándele para que sepa, ahí está. Dios no es un padre mexicano. No se crean. Aprendimos un poquito, familia. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de paz, de fuerza, de cariño, de todo lo bueno que te puedas imaginar. Amén. Levanten sus manos conmigo y digan: Señor y Padre, perdóname por no haberte entendido correctamente. Perdóname por verte visto de otra manera. Ahora yo decido verte como mi Padre, el buen Padre que eres, y recibo todo lo bueno que tienes para mí. Gracias que tú restauras todo lo que Satanás me ha quitado. Te reconozco a ti como el restaurador y como el dador de todo lo que es bueno. En el nombre de Jesús, toda celebración dijo: amén.